Ramzan Kadyrov, actual líder de Chechenia, ha tenido una trayectoria marcada por su ascenso en el contexto del conflicto checheno, y su relación cercana con el presidente ruso, Vladimir Putin. Nacido en 1976, Kadyrov es hijo de Ahmad Kadyrov, un líder religioso que salió con Rusia durante la Segunda Guerra Chechena tras un pasado separatista. Ahmad fue asesinado en 2004, y Ramzan asumió el liderazgo tras consolidar su poder en Chechenia gracias al apoyo de Putin. Kadyrov gobierna con un enfoque duro, caracterizado por un control férreo de la oposición, y la promoción de un culto a su personalidad. Sus fuerzas paramilitares, conocidas como los Kadyrovtsi, son acusadas de violaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Chechenia. Ha logrado estabilidad en la región a costa de un control férreo, integrándose al sistema político ruso como un aliado leal de Putin, quien lo respalda a cambio de mantener la paz en esta región históricamente conflictiva. Nació en 1976, en el seno de una familia chechena musulmana. Su padre, Ahmad Kadyrov, fue una figura clave en el cambio de lealtades hacia Rusia durante la Segunda Guerra Chechena. El conflicto devastó Chechenia, con miles de muertos y una insurgencia islamista que enfrentó a Moscú. Ahmad Kadyrov fue designado presidente de Chechenia por Rusia en 2003, marcando el fin del separatismo. El asesinato de Ahmad Kadyrov en 2004, lo posicionó como nuevo líder de Chechenia. La muerte de su padre en un atentado cambió el rumbo de Ramzan, quien asumió liderazgo informal a través de su milicia, los Kadyrovtsi. Su designación como primer ministro en 2005, a pesar de su juventud, Putin lo apoyó por su eficacia en la pacificación de Chechenia. Los Kadyrovtsi comenzaron a consolidarse como fuerza paramilitar bajo su mando. El nombramiento como presidente en 2007, fue respaldado oficialmente por el Kremlin. Implementó un régimen autoritario con un control total sobre Chechenia. Sus estrategias de gobierno son el control absoluto, represión de opositores y consolidación de un culto a su personalidad. La religión como promoción de una versión estricta del Islam combinada con políticas alineadas con Moscú. Las infraestructuras de su país, en la reconstrucción masiva de Grozny y otras áreas destruidas durante la guerra. Ha sido acusado por los derechos humanos, en temas tales como torturas, asesinatos extrajudiciales y persecución de opositores, y activistas LGTBIQ+. Uso de su milicia para operaciones dentro y fuera de Rusia. En la relación con Putin, tiene una lealtad incondicional a cambio de autonomía política y financiera. La paradoja Kadyrov, es indispensable para mantener la estabilidad en Chechenia, pero su poder plantea un desafío para el Kremlin. Su modelo de gobierno se ha convertido en un microcosmos de la política de Putin. La influencia de Kadyrov se extiende más allá de Chechenia, especialmente en el ámbito militar y financiero. Envío de miles de combatientes chechenos al frente. Uso de redes sociales para proyectar una imagen de fuerza y lealtad al Kremlin. Su papel ha sido más simbólico que estratégico, con énfasis en operaciones de propaganda. Inicia la alianza con Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de los músicos. Distanciamiento tras la rebelión fallida de Prigozhin en 2023, donde Kadyrov reafirmó su lealtad a Putin. Las controversias recientes y el futuro, en cuestiones sobre su salud, con informes sobre su estado de salud, han generado incertidumbre sobre su capacidad para seguir liderando. Ha nombrado a miembros de su familia en puestos clave, preparando una posible transición dinástica. Ramzan Kadyrov ha involucrado a sus hijos en la estructura de poder de Chechenia, consolidando un esquema familiar dentro de su régimen. Los más destacados en el ámbito político son Adam Kadyrov, y otros hermanos menores que han comenzado a ocupar roles estratégicos. Adam Kadyrov, con tan solo 16 años, Adam se ha convertido en una figura controvertida y prominente. En 2023, fue nombrado jefe del Departamento de Seguridad de su padre, un puesto simbólicamente clave para un joven de su edad. Además, ha sido nombrado supervisor de la Universidad de Fuerzas Especiales de Gudermes, una institución militar prestigiosa en Chechenia que lleva el nombre de Vladimir Putin. Su ascenso incluye condecoraciones de varias repúblicas islámicas dentro de Rusia, lo que parece apuntar a una preparación para suceder a su padre en el futuro. Adam ganó notoriedad en 2023 tras difundirse un vídeo donde golpeaba a un prisionero acusado de quemar un Corán. Este incidente, aunque polémico, fue usado por Kadyrov como una muestra de la defensa del Islam, proyectando a su hijo como un defensor ferviente de la religión y la patria. Este tipo de incidentes, junto con sus roles oficiales, sugieren que su padre está preparando su sucesión a largo plazo. Aunque menos mediáticos, varios hijos de Kadyrov han sido introducidos en roles gubernamentales y ceremoniales. Esto forma parte de un patrón para asegurar que la dinastía Kadyrov mantenga el control político y social sobre Chechenia.
Esta estrategia familiar no solo refleja un intento de consolidar el poder en manos de su familia, sino también de reforzar lealtades entre las élites locales y las regiones vecinas de carácter islámico, apuntalando así la hegemonía de los Kadyrov en el Cáucaso ruso. Ramzan Kadyrov desempeñó un papel complejo y transformador durante las guerras de Chechenia contra Rusia, pasando de ser parte del movimiento separatista a convertirse en un aliado clave del Kremlin. Su participación se puede dividir en varias etapas. En la Primera Guerra Chechena, 1994-1996. Tuvo una neutralidad inicial. Durante la Primera Guerra Chechena, Ramzan, junto con su padre, Ahmad Kadyrov, no desempeñó un papel prominente. Ahmad fue un líder religioso reconocido, pero la familia Kadyrov no tenía un impacto político significativo en ese momento. El separatismo en ascenso en Chechenia, liderada por Zohar Dudayev, buscaba la independencia de Rusia. La guerra terminó con la retirada rusa y el reconocimiento de facto de Chechenia como independiente, aunque no oficialmente. En la Segunda Guerra Chechena, 1999-2009. Cambio de lealtad. Ahmad Kadyrov, inicialmente aliado de los separatistas islamistas, rompió con ellos debido a la creciente influencia del extremismo y de grupos como Al-Qaeda en Chechenia. Ramzan siguió a su padre y se unió al lado prorruso, justificando su decisión como una lucha para salvar a Chechenia del caos y la radicalización islamista. Ramzan emergió como comandante de los Kadyrovtsi, una fuerza paramilitar formada por antiguos combatientes separatistas que cambiaron de bando. Estas fuerzas desempeñaron un papel crucial en sofocar la insurgencia islamista en Chechenia. Los Kadyrovtsi fueron reconocidos por sus tácticas brutales, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de combatientes y civiles sospechosos de apoyar a los rebeldes. En esta etapa, Ramzan se convirtió en un socio esencial para Moscú. A cambio de su lealtad y éxito en la pacificación de la región, Vladimir Putin le otorgó autonomía para gobernar Chechenia como considerara necesario. Su padre, Ahmad, asumió el liderazgo oficial de Chechenia en 2003, pero fue asesinado en 2004 en un atentado. Esto catapultó, como mencionamos al principio, a Ramzan al poder, aunque formalmente asumió como presidente en 2007. Las fuerzas lideradas por Kadyrov eran conocidas por infiltrarse en las redes rebeldes, eliminando a líderes insurgentes clave. Paralelamente, Ramzan inició una campaña para reconstruir Chechenia, consolidando su poder político mientras sus fuerzas mantenían la seguridad. Los Kadyrovtsi llevaron a cabo operaciones de limpieza, eliminando no solo a los insurgentes, sino también a sus familias y simpatizantes. Este enfoque generó graves acusaciones de crímenes de guerra. Aunque la brutalidad fue evidente, la estrategia de Kadyrov resultó efectiva en sofocar la resistencia armada. Chechenia pasó de ser un epicentro de violencia a una región relativamente estable bajo su control, aunque a un costo humano altísimo. La participación de Kadyrov en las guerras de Chechenia simboliza el cambio radical de la región, de un foco separatista e islamista a un modelo de autocracia y lealtad al Kremlin. Su capacidad para combinar brutalidad militar con reconstrucción económica le permitió cimentar su poder, pero dejó una región marcada por las violaciones de derechos humanos y el miedo constante. Las milicias de Ramzan Kadyrov, conocidas como los Kadyrovtsi, son fuerzas paramilitares leales al líder checheno que operan bajo su control. Estas fuerzas surgieron inicialmente como un grupo de seguridad privada al servicio de su padre, Ahmad Kadyrov, durante las guerras chechenas, y más tarde se integraron parcialmente en las estructuras oficiales de seguridad rusa, como la Guardia Nacional de Rusia. Sin embargo, en la práctica, responden directamente a Ramzan Kadyrov y no al Kremlin. Las Kadyrovtsi están compuestas en su mayoría por combatientes chechenos, muchos de ellos antiguos separatistas que cambiaron de bando tras recibir amnistía. Su número exacto es incierto, pero se estima que cuentan con unos 25.000 efectivos distribuidos en diversas unidades. Entre las formaciones destacadas están los batallones Sever, Norte, y Yug, Sur, además de las unidades especiales como el Grupo Ahmad, nombrado en honor al padre de Kadyrov. Están equipados con armamento moderno proporcionado por el gobierno ruso, incluyendo vehículos blindados, drones, y armamento pesado. Además, se les ha visto operando equipos avanzados como sistemas de comunicación y armas de grado militar, lo que los posiciona como una fuerza bien equipada dentro del panorama paramilitar ruso. Las Kadyrovtsi cumplen múltiples roles, desde operaciones antiterroristas en Chechenia hasta actividades más controvertidas, como la represión de opositores y la implementación de la autoridad de Kadyrov a través del miedo. En Ucrania, estas fuerzas han sido utilizadas como apoyo en combates urbanos, propaganda y para disciplinar a las tropas rusas regulares. Su presencia se ha asociado con actos de brutalidad y guerra psicológica,
diseñados para sembrar el terror en la población civil y entre las fuerzas enemigas. Aunque formalmente están integrados en las estructuras de seguridad rusa, estas fuerzas han sido criticadas por operar de manera autónoma, y por su uso como herramienta personal de Kadyrov para mantener su influencia política y mostrar lealtad al Kremlin. Dentro de Rusia, hay tensiones respecto a su papel, ya que algunos los ven como herederos de los separatistas chechenos que lucharon contra Moscú en las guerras pasadas. La reputación de los Kadyrovtsi está marcada por acusaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos, torturas y secuestros. Estas tácticas han sido utilizadas tanto para consolidar el poder interno de Kadyrov en Chechenia como para proyectar su influencia en conflictos externos, como Siria y Ucrania. En Siria dio apoyo a las fuerzas rusas. Los Kadyrovtsi fueron desplegados en Siria para colaborar con las operaciones militares rusas a partir de 2016, cuando Rusia intensificó su intervención en el conflicto sirio para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Aunque oficialmente fueron presentados como parte de la policía militar rusa, estos efectivos chechenos cumplieron roles más amplios, incluyendo protección de instalaciones estratégicas, como bases aéreas rusas. Un claro ejemplo es la base rusa de Meimim. Patrullaje en áreas reconquistadas por las fuerzas del gobierno sirio. Tareas humanitarias para ganar apoyo local, aunque esto también se utilizó como propaganda. Los Kadyrovtsi, como musulmanes sunitas, eran percibidos como más aceptables en comunidades predominantemente islámicas en Siria. Esto fue una ventaja psicológica frente a la población local, que podría desconfiar de soldados rusos no musulmanes. Además, su experiencia en combate urbano y en zonas montañosas fue útil en el complejo terreno sirio. Aunque se presentaron como fuerzas de paz, se sospecha que también participaron en represalias violentas y en la intimidación de civiles, replicando las tácticas represivas utilizadas en Chechenia. En Ucrania la primera intervención fue en 2014, durante la guerra en el Donbass. Las fuerzas de Kadyrov apoyaron a los separatistas prorrusos. Actuaron como asesores y tropas de choque en combates urbanos, particularmente en las regiones de Donetsk y Lugansk. También estuvieron involucrados en operaciones encubiertas para neutralizar comandantes separatistas que desobedecían las órdenes del Kremlin. En la intervención a gran escala de Ucrania en el 2023, los Kadyrovtsi jugaron un rol propagandístico y táctico. Kadyrov envió miles de tropas para apoyar la ofensiva rusa, aunque su efectividad ha sido cuestionada. Propaganda. Publicaron numerosos videos mostrando supuestas victorias y actos de valentía, lo que generó burlas en redes sociales, y dudas sobre su participación real en el frente. Tareas secundarias. Fuentes reportan que su principal función ha sido mantener la disciplina entre las tropas rusas, actuando como bloqueadores para evitar deserciones. Participación limitada en combates, aunque se les ha atribuido la captura de puntos clave, como edificios administrativos en Mariupol. Informes indican que suelen operar en áreas menos activas o entrar tras la retirada del enemigo. La reputación de brutalidad de los Kadyrovtsi se ha utilizado como arma psicológica para sembrar miedo entre las tropas ucranianas y la población civil. Sin embargo, han sido ridiculizados por exagerar su impacto real en el conflicto. Otras intervenciones y rumores sobre ellos son los asesinatos selectivos en Europa. Las fuerzas de Kadyrov han sido vinculadas a operaciones de eliminación de opositores chechenos exiliados en Europa, como el asesinato de Zelin Kankangosvili en Berlín, 2019. Estos operativos reflejan el alcance global de las actividades de Kadyrov y su lealtad al Kremlin. Militarmente, los Kadyrovtsi se destacan por su disciplina interna y brutalidad, pero su efectividad en grandes conflictos ha sido puesta en duda. Su principal fortaleza parece estar en el combate urbano y el control de la población. Políticamente, su despliegue en conflictos internacionales refuerza la influencia de Kadyrov dentro de Rusia, mostrándolo como un aliado leal de Putin, y una pieza clave en las estrategias del Kremlin. Los comandantes de las fuerzas paramilitares de Ramzan Kadyrov, conocidas como los Kadyrovtsi, son figuras clave en la estructura militar y política de Chechenia. Estas fuerzas, que operan como una milicia leal al líder checheno, tienen una cadena de mando bien definida con figuras prominentes al frente de diferentes unidades y funciones estratégicas. Sus principales comandantes de absoluta confianza son Adam Delinkanov, miembro cercano de la familia de Kadyrov, ha ocupado cargos políticos en la Duma estatal rusa, y ha comandado importantes unidades dentro de los Kadyrovtsi. Su liderazgo incluye la dirección de batallones como el Regimiento de Petróleo, Niftepolk, crucial para la protección de infraestructuras estratégicas en Chechenia. Magomed Tusayev, fue comandante del 141º Regimiento Motorizado, una de las unidades más conocidas de los Kadyrovtsi.
Tusayev perdió la vida en Ucrania durante la invasión rusa en un ataque cerca de Hostomel, lo que supuso un golpe significativo para la moral de las fuerzas chechenas. Abdialovdinov, general y comandante experimentado, lidera un contingente de fuerzas especiales chechenas. Su reputación destaca por su capacidad estratégica y ejecución en entornos de combate complejos, incluyendo operaciones recientes en Ucrania. Alibek Delinkanov, hermano de Adam Delinkanov, lideró el batallón Yug-Sur, compuesto por unos 1000 combatientes. Su unidad ha participado en operaciones tanto en Chechenia como en otros escenarios de conflicto. Muslim Ilyasov, comandante del batallón Sever, Norte, con una fuerza estimada de 1000 soldados. Este batallón se enfoca en operaciones locales y regionales en Chechenia y áreas circundantes. Los Kadyrovtsi están organizados en múltiples regimientos y batallones especializados, incluyendo fuerzas motorizadas y unidades de Spetsnaz. Su armamento es variado, con acceso a equipos modernos suministrados por el ejército ruso, aunque muchas de sus operaciones están orientadas a seguridad interna, contrainsurgencia y apoyo en conflictos internacionales como Siria y Ucrania. Aunque la propaganda los presenta como una fuerza élite, han enfrentado críticas por su efectividad real en el campo de batalla, y su dependencia de tácticas de intimidación y propaganda. Sus operaciones, particularmente en Ucrania, han estado marcadas por fallos estratégicos y bajas significativas, a pesar de su participación en intentos de asesinatos de líderes clave ucranianos y tareas de limpieza urbana. Los regimientos y batallones chechenos liderados por Ramzan Kadyrov son parte de una estructura militar compleja, y están compuestos principalmente por fuerzas paramilitares leales a él. Estos incluyen regimientos como Sever Akhmat, Yug Akhmat, Vostok Akhmat, Zapad Akhmat, y otras unidades que operan bajo nombres similares en honor a su padre, Ahmad Kadyrov. Estas fuerzas forman parte de la Guardia Nacional Rusa y del Ministerio de Defensa, y participan activamente en conflictos clave como el de Ucrania. Aunque muchas de estas unidades tienen el nombre Akhmat, su composición es diversa. Un alto porcentaje de sus miembros no son chechenos, en cambio, incluyen voluntarios de diversas regiones de Rusia. Esto refleja un enfoque centralizado de reclutamiento a través de instituciones como la Universidad de Fuerzas Especiales de Rusia. Los chechenos suelen ocupar roles de liderazgo y mando en estas fuerzas. Su entrenamiento es considerado más avanzado en comparación con soldados regulares rusos, con especialización en operaciones de combate urbano y tareas de antiterrorismo. Las unidades chechenas están bien equipadas en comparación con otras formaciones rusas. Cuentan con armamento estándar, rifles de asalto AK-74M, ametralladoras PKM y lanzagranadas RPG-7. Equipo especializado, vehículos blindados como los Tiger y Kamaz, sistemas antitanque, y tecnología avanzada de drones, lo que las convierte en una fuerza adaptable en conflictos contemporáneos. Apoyo logístico. Constantemente reciben suministros del Fondo Ahmad Kadyrov, que financia su operatividad y mejora su capacidad logística. En Ucrania, los batallones Akhmat han participado en combates en regiones como Mariupol, Donetsk y Zaporilla. Sin embargo, han enfrentado significativas bajas en el frente. Según informes, han priorizado la publicación de material propagandístico, lo que les ha valido el apodo de tropas TikTok. Esto no implica que no estén involucrados en combates directos, pero su énfasis en la imagen pública ha generado críticas. La estructura y misiones de los batallones mencionados son: Sever Akhmat y Yug Akhmat, operan en áreas clave como Donetsk y Zaporilla. Sus actividades incluyen combate frontal y patrullas estratégicas. Zapad Akhmat, enfocado en la seguridad fronteriza en áreas como Belgorod, participan en tareas defensivas y de contrainsurgencia. Vostok Akhmat, responsable de operaciones de reconocimiento y apoyo aéreo en conflictos activos. En general, los batallones chechenos reflejan una estrategia militar híbrida que combina capacidades de combate tradicionales con un enfoque en la guerra psicológica y mediática, posicionándolos como una herramienta clave tanto militar como política para el régimen de Kadyrov y, por extensión, para el Kremlin. El regimiento Sever Akhmat es una unidad militar especial bajo el control de Ramzan Kadyrov, parte de las fuerzas chechenas integradas en la estructura del Ministerio de Defensa de Rusia. Este regimiento tiene un tamaño estimado de 1000 hombres, aunque las cifras exactas pueden variar según las misiones en curso. La unidad forma parte de la red de batallones y regimientos Akhmat, conocida por su participación en conflictos como la guerra en Ucrania. El liderazgo de Sever Akhmat recae en oficiales altamente leales a Kadyrov, que suelen ser veteranos de conflictos anteriores en Chechenia. Estas unidades incluyen a comandantes como Muslim Ilyasov, quien ha ocupado roles importantes en la jerarquía de las fuerzas chechenas. El regimiento también colabora estrechamente con otras unidades como Yug Akhmat y Zapad Akhmat en operaciones conjuntas.
La unidad está equipada con una mezcla de armamento estándar del ejército ruso y armamento pesado adaptado a operaciones especiales. Incluye vehículos blindados ligeros y pesados, sistemas de artillería, drones de reconocimiento y una variedad de armas ligeras. Las unidades Akhmat, incluyendo Sever, reciben apoyo logístico y tecnológico directo del Ministerio de Defensa ruso, lo que les permite operar de manera autónoma en zonas de combate. En Ucrania, Sever Akhmat ha participado en enfrentamientos en las regiones de Zaporizhia y Donetsk, donde han sido desplegados en operaciones urbanas y de asalto. Su reputación es la de ser fuerzas de choque en el frente, desempeñando roles clave en la ocupación y pacificación de áreas estratégicas. Estas unidades también han sido utilizadas para tareas de contrainsurgencia y protección fronteriza en áreas como Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Los regimientos como Sever Akhmat ejemplifican la estrategia de Kadyrov de consolidar su influencia mediante la militarización y el despliegue de fuerzas leales en conflictos internacionales. El batallón Yug Akhmat, parte de las fuerzas élite de Ramzan Kadyrov, fue creado en junio de 2022 como una de las unidades especiales dentro del grupo Akhmat. Estas fuerzas están subordinadas a la Rosgvardía, Guardia Nacional rusa, y han jugado un papel crucial en la guerra en Ucrania, especialmente en la región de Zaporizhia y otras áreas clave del frente. Aunque los números exactos son difíciles de obtener, se estima que el tamaño de este batallón ronda los 1000 combatientes. Estas unidades son principalmente chechenas, pero también han reclutado a voluntarios de otras regiones de Rusia, incluidos antiguos miembros del grupo de los músicos, quienes han formado parte de estas unidades tras la disolución de dicha organización. El batallón Yug Akhmat está bien equipado con armamento moderno y equipo militar ruso, que incluye rifles de asalto AK-74M, utilizados comúnmente por las fuerzas rusas, ametralladoras PKM, para soporte de fuego pesado, lanzagranadas RPG-7, para ataques contra vehículos blindados y personal, vehículos blindados Tiger y Kamaz, que proporcionan movilidad y protección durante las operaciones, sistemas de drones para misiones de reconocimiento y apoyo aéreo, fundamentales en la guerra moderna. El batallón Yug Akhmat, al igual que otros batallones de Kadyrov, está dirigido por oficiales cercanos a su círculo íntimo. Abdiel Odinov, un comandante de alto rango dentro de las fuerzas chechenas, ha sido mencionado como líder de varias unidades de Akhmat, y se le atribuye la supervisión de muchas de las operaciones de combate en Ucrania. Aunque los comandantes de cada batallón, como el de Yug Akhmat, no siempre son figuras de gran visibilidad pública, están estrechamente ligados a la estructura de mando de Kadyrov. El batallón ha jugado un papel destacado en operaciones urbanas y guerra asimétrica, lo que les ha permitido destacarse en ciudades clave como Bakhmut y Mariupol. También se encargan de misiones de seguridad interna y reconocimiento, contribuyendo a la ocupación y pacificación de áreas de conflicto. Su despliegue en Zaporizhia a partir de septiembre de 2022 refleja su importancia estratégica en la guerra, actuando como una fuerza de choque junto con otras unidades rusas. En resumen, el batallón Yug Akhmat es una unidad militar altamente capacitada y equipada, clave en los esfuerzos militares de Rusia en Ucrania, que refleja el poder y la influencia de Kadyrov dentro del contexto bélico y político de la región. El batallón Zapad Akhmat es una de las unidades chechenas especializadas que se encuentra bajo el control del Ministerio de Defensa de Rusia, pero con una relación cercana a Ramzan Kadyrov. Se compone de alrededor de 1000 soldados, aunque la cifra exacta puede variar según las fuentes. Este batallón, junto con otros como el Vostok Akhmat, se formó para apoyar a las fuerzas rusas en diversas operaciones, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania, y en la defensa de territorios rusos como la región de Belgorod. Armamento y equipos. El batallón está bien equipado con armas modernas, incluyendo rifles de asalto, misiles, vehículos blindados, artillería, y sistemas de defensa aérea, lo cual es típico en las unidades de élite de las Fuerzas Armadas rusas. Además, reciben entrenamiento de alto nivel en varias especialidades como reconocimiento, artillería de campaña, y combate en zonas urbanas. Uno de los principales líderes de este batallón es Ismail Agev, quien ha sido destacado por su desempeño durante las operaciones en Donbass. Agev es reconocido como un patriota que se ha ganado el respeto dentro de las fuerzas de Kadyrov. En cuanto a su papel, el batallón Zapad Akhmat ha sido desplegado en varias partes, como en Belgorod, para hacer frente a ataques de sabotaje de las fuerzas ucranianas. La unidad se caracteriza por su lealtad a Kadyrov, y su participación activa en operaciones militares bajo el paraguas del Ministerio de Defensa de Rusia, siendo uno de los brazos más destacados de los Kadyrovtsi. En cuanto a la composición y el armamento de este batallón, se sabe que en su momento, Vostok era un batallón de élite que, en su apogeo, estaba formado por cientos de combatientes, generalmente por 1000 segundos soldados.
Estos batallones eran conocidos por su lealtad a Rusia tras la incorporación de sus miembros a las filas de la Federación Rusa después de haber sido combatientes separatistas en la guerra de Chechenia. Estaban equipados con una gama de armamentos modernos, incluidos rifles de asalto AK-74 y otras armas ligeras, además de vehículos blindados y equipos pesados de apoyo. Uno de los líderes destacados de esta unidad en la actualidad es Vakhaskar Kambulatov, quien ha sido asociado con diversas operaciones tanto dentro de Chechenia como en el exterior. El regimiento Vostok Akhmat ha estado involucrado en diversos conflictos fuera de Chechenia, incluyendo la guerra en Ucrania, donde se ha reportado que sus miembros han tenido enfrentamientos tanto con fuerzas rusas como con otros grupos. El regimiento sigue siendo un pilar clave de la influencia de Kadyrov, actuando como una unidad paramilitar de élite con total lealtad a él, y mostrando una preparación para participar en diversas operaciones tanto internas como internacionales. La escolta personal de Ramzan Kadyrov, que se ha consolidado como un aparato de seguridad de élite, está formado principalmente por miembros de la milicia Kadyrovite, conocidos por su lealtad y habilidad en el combate. Estos hombres han sido entrenados en centros especializados, muchos de los cuales recibieron formación en el extranjero en países como Siria, lo que les permite estar preparados para misiones de alto riesgo y desempeñar funciones de seguridad para Kadyrov. El número exacto de los miembros de esta escolta es difícil de determinar, pero se estima que cuenta con un grupo reducido y altamente especializado, de unos 600 efectivos, que funcionan como su guardia pretoriana, formando 3 anillos de seguridad en torno a su líder. Sus movimientos varían en función de la situación. Se sabe que muchos de estos elementos forman parte de unidades de élite, con armamento pesado y vehículos blindados a su disposición para garantizar la protección de Kadyrov en cualquier circunstancia. La organización de la escolta se maneja de manera estricta, y con un control absoluto por parte de Kadyrov, quien mantiene una estructura interna para mantener el control sobre su seguridad. El líder de esta escolta no ha sido identificado públicamente en varias fuentes, pero generalmente está compuesto por individuos de alto rango dentro de la estructura paramilitar chechena. En cuanto a la composición y el armamento de este batallón, se sabe que en su momento, Vostok era un batallón de élite que, en su apogeo, estaba formado por cientos de combatientes, generalmente por 1000 segundos soldados. Estos batallones eran conocidos por su lealtad a Rusia tras la incorporación de sus miembros a las filas de la Federación Rusa después de haber sido combatientes separatistas en la guerra de Chechenia. Estaban equipados con una gama de armamentos modernos, incluidos rifles de asalto AK-74 y otras armas ligeras, además de vehículos blindados y equipos pesados de apoyo. Uno de los líderes destacados de esta unidad en la actualidad es Vakhaskar Kambulatov, quien ha sido asociado con diversas operaciones tanto dentro de Chechenia como en el exterior. El regimiento Vostok Akhmat ha estado involucrado en diversos conflictos fuera de Chechenia, incluyendo la guerra en Ucrania, donde se ha reportado que sus miembros han tenido enfrentamientos tanto con fuerzas rusas como con otros grupos. El regimiento sigue siendo un pilar clave de la influencia de Kadyrov, actuando como una unidad paramilitar de élite con total lealtad a él, y mostrando una preparación para participar en diversas operaciones tanto internas como internacionales. La escolta personal de Ramzan Kadyrov, que se ha consolidado como un aparato de seguridad de élite, está formado principalmente por miembros de la milicia Kadyrovite, conocidos por su lealtad y habilidad en el combate. Estos hombres han sido entrenados en centros especializados, muchos de los cuales recibieron formación en el extranjero en países como Siria, lo que les permite estar preparados para misiones de alto riesgo y desempeñar funciones de seguridad para Kadyrov. El número exacto de los miembros de esta escolta es difícil de determinar, pero se estima que cuenta con un grupo reducido y altamente especializado, de unos 600 efectivos, que funcionan como su guardia pretoriana, formando 3 anillos de seguridad en torno a su líder. Sus movimientos varían en función de la situación. Se sabe que muchos de estos elementos forman parte de unidades de élite, con armamento pesado y vehículos blindados a su disposición para garantizar la protección de Kadyrov en cualquier circunstancia. La organización de la escolta se maneja de manera estricta, y con un control absoluto por parte de Kadyrov, quien mantiene una estructura interna para mantener el control sobre su seguridad. El líder de esta escolta no ha sido identificado públicamente en varias fuentes, pero generalmente está compuesto por individuos de alto rango dentro de la estructura paramilitar chechena. Los enemigos de Ramzan Kadyrov incluyen tanto a facciones internas como externas, principalmente aquellos que se oponen a su régimen autoritario y su estrecha alianza con Rusia. Uno de los grupos más destacados que ha combatido contra Kadyrov son los exiliados chechenos, y las unidades que aún luchan por la independencia de Chechenia. Estos grupos, como el batallón Sheikh Mansour y el batallón Fokhar Dudayev, han sido activos en la lucha contra las fuerzas rusas, y algunos de sus miembros han luchado al lado de Ucrania durante la invasión rusa.
Los combatientes que forman estos batallones provienen principalmente de la diáspora chechena en Europa, y de regiones como Turquía y el Cáucaso. Estos grupos consideran a Kadyrov un traidor por su apoyo a Rusia y buscan venganza, ya que Kadyrov abandonó la lucha por la independencia en favor de una alianza con Moscú. Además, la oposición interna a Kadyrov proviene de varios sectores, incluidos los seguidores del gobierno de Ikeria, que buscan la liberación de Chechenia, y se oponen al control total de Kadyrov. Aunque muchos de estos opositores viven en el exilio, siguen siendo una amenaza latente para su régimen. Por otro lado, la situación en Chechenia también se ve afectada por los servicios de inteligencia rusos, que han intervenido para neutralizar a aquellos que consideran enemigos de Kadyrov. Las tensiones con la diáspora chechena, especialmente en Europa, son comunes, ya que muchos exiliados se sienten obligados a luchar contra las fuerzas de Kadyrov, a quienes consideran una extensión del gobierno ruso. El batallón Sheikh Mansur es una de las unidades chechenas que lucha contra las fuerzas rusas, principalmente en el contexto de la guerra en Ucrania. Esta unidad se destaca por su fuerte ideología de independencia chechena y su lucha contra la ocupación rusa, tanto en Chechenia como en Ucrania. Se compone principalmente de miembros de la diáspora chechena, muchos de los cuales lucharon en las guerras de Chechenia en la década de 1990, y después del colapso de la República de Ikeria. El batallón tiene una estructura organizada con varios líderes importantes. Uno de los nombres clave es Muslim Shevardloyevsky, quien ha sido mencionado como uno de los principales comandantes de la unidad. El liderazgo de estos batallones a menudo está relacionado con figuras que mantienen la tradición del gobierno en el exilio de Ikeria, como Ahmed Zakayev, quien también juega un papel importante en la organización de las fuerzas en Ucrania, aunque no es el líder directo del Sheikh Mansur. Sin embargo, existen diferencias dentro de la facción de los chechenos pro-independencia, y algunos de estos líderes están en desacuerdo sobre quién debe liderar el movimiento, reflejando la fragmentación interna que caracteriza a las fuerzas chechenas opositoras a Kadyrov y Rusia. Estos batallones son populares dentro de la diáspora chechena, pues representan la resistencia contra el régimen de Kadyrov, a quien muchos consideran un colaborador de Rusia. La unidad sigue una ideología fuerte de lucha por la independencia de Chechenia, similar a la de la República Independiente que existió brevemente en la década de 1990 bajo el liderazgo de Dzhokhar Dudayev. Su presencia en Ucrania es también un símbolo de lucha contra el imperialismo ruso, similar a sus combates en Chechenia. En términos de estructura, el batallón Sheikh Mansur forma parte de las fuerzas de voluntarios chechenos que operan en las líneas del frente en Ucrania, y es conocido por su fuerte apoyo a la causa ucraniana. Estos grupos han sido una parte significativa de la resistencia organizada contra la ocupación rusa, mostrando una fuerte solidaridad con los ucranianos en su lucha por la independencia. El batallón Dzhokhar Dudayev, uno de los más destacados entre los combatientes chechenos en Ucrania, fue formado por voluntarios chechenos que luchan contra Rusia. Este batallón ha estado activo desde 2014, participando en batallas importantes en la región del Donbass, durante la guerra con los separatistas respaldados por Rusia. Fue fundado en honor al primer presidente de Chechenia independiente, Dzhokhar Dudayev, y se unió a las fuerzas ucranianas como parte de la Legión Internacional tras la invasión rusa en 2022. Los líderes más conocidos del batallón incluyen a Isa Munayev, quien fue su comandante original y murió en 2015 en la batalla de Debaltseve. Su sucesor, Adam Osmayev, ha liderado la unidad desde entonces. Osmayev ha jugado un papel clave en la expansión de la unidad, y su incorporación formal a las fuerzas ucranianas bajo la dirección de la Dirección Principal de Inteligencia, UR, de Ucrania. El batallón Dzhokhar Dudayev está formado principalmente por chechenos que se oponen al régimen de Ramzan Kadyrov y a la ocupación rusa de Chechenia. Su lema, libertad o muerte, refleja la ideología del grupo, que lucha por la independencia de su tierra natal y en contra de la opresión rusa. Además, muchos de los combatientes del batallón, incluidos sus líderes, han sido muy críticos con Kadyrov y su alianza con Rusia, posicionándose como la verdadera resistencia chechena. Aunque los detalles sobre el armamento específico del batallón no son ampliamente divulgados, se sabe que están equipados con armas de infantería, y otros equipos proporcionados por las fuerzas ucranianas y aliados internacionales, como sistemas antitanque y otros armamentos de fabricación occidental. En cuanto a las inversiones que está realizando Ramzan Kadyrov en Chechenia, es gracias en gran parte al dinero que obtiene de la Rusia de Putin. La modernización de Grozny, la capital de Chechenia, ha sido uno de los proyectos más emblemáticos de Ramzan Kadyrov. A partir de 2000, después de la devastación sufrida durante las dos guerras de Chechenia, Kadyrov emprendió un ambicioso programa de reconstrucción y transformación urbana, con el apoyo del Kremlin. El objetivo era no solo reconstruir la ciudad, sino también reconfigurarla para demostrar el poder y la estabilidad del liderazgo checheno bajo su gobierno.
Uno de los proyectos más destacados es la Gran Mezquita de Grozny, que se completó en 2008. Esta mezquita es una de las más grandes de Europa, con capacidad para albergar a decenas de miles de fieles. Además, se han realizado numerosos proyectos de infraestructura como el desarrollo de nuevas calles, edificios y parques. Prospekt Kadyrova, anteriormente conocida como Prospekt Lenina, por ejemplo, se convirtió en una de las principales avenidas de la ciudad, que conecta a la Plaza de la Victoria con otros puntos importantes de Grozny. El objetivo de Kadyrov con la modernización de Grozny también ha sido simbólico. Muchos de los lugares emblemáticos de la ciudad, como los edificios destruidos en las guerras, han sido reemplazados por estructuras modernas y de lujo, mientras que el legado de los líderes pro-Rusia, como el propio Kadyrov, se celebra en monumentos. Este proceso ha implicado una profunda reconfiguración del paisaje urbano, con nuevos desarrollos residenciales, centros comerciales y proyectos turísticos. Esto incluye planes para un Smart City, orientados a mejorar la tecnología y los servicios urbanos, haciendo de Grozny un ejemplo en la región. Por otro lado, Kadyrov también ha impulsado la creación de centros culturales y educativos para promover la identidad chechena y fortalecer el control social. Grozny se ha transformado en un reflejo de la política de estabilidad y poder central que Kadyrov busca proyectar, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, también se ha acusado a este proceso de ocultar las huellas de la guerra y las víctimas de los conflictos previos, así como de marginalizar las voces de la oposición. La modernización de Grozny, bajo la dirección de Ramzan Kadyrov, ha sido una de las principales prioridades de su gobierno desde su ascenso al poder. En los últimos años, la ciudad ha experimentado una serie de transformaciones urbanísticas significativas, con el objetivo de convertirla en un centro moderno y próspero dentro de la región del Cáucaso del Norte, y como un punto de enlace estratégico entre Rusia y el mundo islámico. Uno de los proyectos más ambiciosos es el Smart City, un concepto que busca integrar tecnologías de vanguardia para hacer de Grozny una ciudad más eficiente, ecológica y conectada. Esto incluye la implementación de infraestructura digital avanzada, redes de telecomunicaciones de alta velocidad, sistemas de gestión de tráfico inteligente y energía renovable. En este sentido, se han mejorado las redes de transporte, la gestión de residuos y los servicios públicos, con el fin de ofrecer un entorno más sostenible y funcional para los habitantes. Uno de los puntos clave en la planificación de la ciudad es la competencia internacional para el diseño del Plan Maestro de Grozny. Esta competencia está orientada a mejorar la diversificación económica y crear zonas que favorezcan el desarrollo tecnológico y de negocios, mientras se fortalecen los lazos con la identidad cultural chechena y se mejoran las condiciones de vida para los ciudadanos. En esta misma línea, se ha planeado un parque educativo e industrial, el cual incluirá el Sirius Educational Center, un parque tecnológico y el Patriot Park, apuntando a ser el motor de innovación para el futuro de la región. Además, la ciudad se ha beneficiado de proyectos para la revitalización de espacios públicos como parques y plazas, así como el desarrollo de la infraestructura turística. Un ejemplo de esto es el Berkat Market, que combina la arquitectura moderna con la tradición de los mercados orientales, y que se espera que atraiga tanto a turistas como a inversionistas. En resumen, Grozny se está transformando en una ciudad de alta tecnología y cultura, con un enfoque claro en la sostenibilidad, la innovación y la conexión con el mundo, buscando ser un portal entre Rusia y el mundo islámico. Por lo tanto, podemos decir que Ramzan Kadyrov por un lado ejerce con mano férrea su estado, con el apoyo de sus milicias, con métodos poco ortodoxos, y a su vez intenta darle a Chechenia un cambio de modernidad en el Cáucaso, similar a los de otros estados islámicos modernos en cuanto a infraestructuras. Siempre conservando ese estricto control sobre su población, la cultura y la religión muy presentes en la vida cotidiana de los chechenos. Comunidad bolafera, espero les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, con un me gusta, y por supuesto si no estás suscrito, ya te estás tardando. Hasta otro video. Bolazo.